Muy buenos días a todos, un gusto poder saludarlos nuevamente desde ya. Muchas gracias por su asistencia y por todos los saludos que nos están haciendo llegar a través del chat. Nuevamente tenemos gente desde otros países, lo cual nos llena de satisfacción y por supuesto también tenemos invitados desde la zona central y de todo el país. Muchas gracias a todos. Mi nombre es María Jesús, soy periodista de INE, los voy a acompañar durante todo este ciclo de charlas, Cómo mejorar mi suelo, que se va a extender hasta el 17 de agosto. Les quiero contar que esta iniciativa es impulsada por Iña La Platina en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y que fue aprobado por su consejo a la fecha. Este proyecto, que está coordinando Fabiola Sepúlveda, una extensionista de Iña La Platina, ha realizado varias actividades, ha presentado publicaciones técnicas, ha difundido material audiovisual y hoy está presentando este interesante ciclo de charlas. Así que es un agrado poder presentar hoy día a los expositores que nos acompañan, pero antes quiero entregarles algunas recomendaciones para el correcto desarrollo de esta segunda jornada del ciclo de charlas. En primer lugar, nos acompaña un equipo de soporte técnico. En el caso de que tengamos algún problema con la transmisión, ellos nos van a apoyar. Las preguntas las pueden hacer en la parte inferior de esta plataforma Zoom. Hay una sección de preguntas y respuestas. Estas van a ser recogidas y en la sección final de este ciclo de charla van a ser respondidas. Entonces, ahí vamos a tener un interesante diálogo, bien digo. Cuando termine esta primera jornada y ustedes cierren la sesión de Zoom, se va a desplegar una pequeña encuesta, a la cual les pedimos que por favor puedan contestar porque es de vital importancia para el desarrollo de esta actividad. Y por último, les comento que esta sesión está siendo grabada con el fin de después compartirla en las redes sociales de INA para quienes no pudieron asistir, puedan revisar los contenidos que se presentaron en esta jornada. Comencemos entonces con nuestro primer expositor, a quien ya veo por ahí conectado, Manuel Vial. Manuel, bienvenido, nos va a presentar el tema ¿Cómo mejorar la salud del suelo? Manuel es investigador extensionista del Centro Regional Iña Carillanca, ubicado en la región de la Araucanía, en el sur de Chile. Es ingeniero agrónomo, licenciado en agronomía de la Universidad de la Frontera. Además, tiene un magíster en desarrollo regional de la misma casa de estudios. Además, tiene otro magíster en Ciencias Agropecuarias, mención suelos de la Universidad de Concepción. En la actualidad, Manuel trabaja en proyectos de adaptación al cambio climático en la zona cordillerana de Lonquimay y en el secano interior de esta misma región. Asimismo, la utilización de imágenes satelitales para el seguimiento de sequías en la zona de secano y en labores de extensión con grupos de transferencia tecnológica y grupos de extensionistas en la comuna de Vilcún y Los Sauces. Entonces tenemos un tremendo expositor. Recuerden que las preguntas las puede hacer en la parte inferior de esta plataforma. Así que, Manuel, la pantalla es toda tuya y te avisaremos cuando estés ya cercano al tiempo límite. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, María Jesús. Un saludo cordial a todos los invitados. Bueno, hoy día voy a presentar un aspecto sumamente relevante como continuidad de lo realizado la jornada anterior. Y por favor, necesito que me confirmen la presentación si se ve bien o se ve mal. Por favor. La vemos bien, Manuel, y también te escuchamos Perfecto. muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, la exposición de hoy día se refiere a cómo mejorar la salud del suelo. Principalmente, acá lo que hay que aclarar primero es el concepto de salud. Es un concepto homologado, de alguna forma, a la condición humana de salud. Bien, entonces lo que vamos a presentar ahora es una serie de aspectos que se refieren principalmente a tres formas de mejorar las condiciones del suelo, partiendo de la base de un suelo que está en mala condición. Bien, primero vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar un poco de los indicadores, puntos de referencia, de lo que hablábamos la vez anterior, que es la calidad física, la calidad química y aspectos biológicos del suelo. Y por último voy a presentar un punto respecto a algo que se está utilizando mucho, que son los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, que son cultivos que nos ayudan a mejorar las condiciones del suelo y también tienen otros aspectos ecosistémicos de bastante valor. Bien, solo a modo de introducción, bueno, el tema de la condición de salud del suelo es algo que se engloba en un concepto que se llama capacidad de funcionamiento del suelo. Un suelo que
que tiene buena condición es un suelo que permite sostener la productividad biológica, permite mantener la calidad del medio ambiente y promueve, por lo tanto, la salud de las plantas y la salud de los animales, y por lo tanto es un concepto, entre comillas, un poco holístico respecto a que un suelo sano también produce alimentos sanos y sustenta una vida sana. ¿Ah? Esto es un concepto que está bastante en boga. Hay bastantes indicadores de calidad que promueven el uso del suelo o la salud del suelo para un manejo sustentable. Uno puede encontrar mucha literatura respecto a este tema, y también hay muchos indicadores también. Principalmente respecto al concepto de salud, podemos definirlo, es una homologación, como bien decía, al aspecto de salud humana, y la homologación viene en base a condiciones que permiten, digamos, un desarrollo adecuado del sistema vivo, y también promueve y mantiene la calidad ambiental y las condiciones para el desarrollo humano. Uno de los aspectos principales que uno debería tender antes de cualquier intervención es también homologar un concepto que se usa en la salud humana, que es la anamnesis. La anamnesis es la recopilación de antecedentes que se le hace al paciente, las personas que han estudiado carreras de la salud y luego se han cambiado a la parte agropecuaria, cosa que es muy común, tienen que tener este concepto, digamos, interiorizado, que es la recopilación de una serie de antecedentes del pasado respecto al paciente. ¿Ah? Bueno, se desmayó el año anterior, tuvo alguna enfermedad grave el año anterior, en fin, es un sumario de aspectos que nos permiten saber qué ocurrió en ese potrero, qué ocurrió en ese lugar, cuáles fueron las rotaciones, qué fertilización utilizó, qué cultivos utilizó, cultivos más extractivos, menos extractivos, en fin. Entonces, el concepto de anamnesio es la recopilación de antecedentes anteriores. ¿Ah? Uno de los aspectos principales que tenemos que tener en cuenta respecto al suelo es el aspecto del espacio poroso. Tenemos que tener alguna información base respecto a cómo se encuentra el espacio poroso. Y para eso vamos a usar algunos conceptos de tipo de métrica, cuando hablamos de micrómetro, milímetro, centímetro y metro, y también algunos conceptos de textura del suelo respecto al tema de la arcilla, cuando hablamos de un suelo arcilloso, limoso, franco limoso, arcillo arenoso, en fin. Y esta es la famosa pirámide textural, que se utiliza mucho, y nos permite clasificar el suelo en base a las condiciones, al tamaño de las partículas que lo componen, digamos. Dentro de esta pirámide textural, uno puede determinar si su suelo, qué porcentajes tiene de arcilla, limo y arena, en base principalmente a la clasificación del tamaño de las partículas. Generalmente los análisis de suelo físicos que se mandan a hacer nos clasifican las arenas como arenas en general, digamos, ¿eh? Pero hay una gran clasificación de arenas. Sé que algunos laboratorios hacen esa clasificación en forma más detallada. Podemos tener arenas muy finas, arenas medias, arenas gruesas y arenas muy gruesas, limos y arcilla. Siendo los tamaños más pequeños las arcillas, los limos un intermedio entre las arenas y las arcillas. El limo es más que nada un material muy parecido a lo que es un talco, y las arenas. Últimamente han habido unas nuevas clasificaciones respecto principalmente a unas subclasificaciones en lo que se refiere a arena, y hablamos también de arenas limosas, en esa intermediación entre arena y limo, que también es muy importante para el proceso de compactación. Por lo tanto, en base a la textura, nosotros podemos ir determinando qué tipo de suelo tenemos, pero también tenemos que saber qué densidades tiene, qué aspectos físicos tiene para saber cómo está la cantidad de aire que está presente en el suelo. Y cada suelo, en base a esta textura que mencioné con anterioridad, tenemos una relación respecto a la densidad aparente. Ya don Jorge, en la vez anterior, detalló en forma muy gráfica lo que significa la densidad aparente, que es una relación peso-volumen, en cuanto a la, digamos, capacidad o la contención de aire que tienen algunos suelos. Y acá pasamos a un indicador importante,
que es la densidad, que esta densidad aparente nos va a permitir saber si las raíces pueden tener algún problema o no pueden tener algún problema respecto a su crecimiento. Por ejemplo, si yo tengo una densidad aparente de 1.69 en un suelo areno francoso, acordémonos de la pirámide textural, vamos a tener ciertos problemas que afectan el crecimiento de las raíces. Ahora, si tenemos una densidad aparente mayor a 1.8 en esos mismos suelos, prácticamente se va a inhibir el crecimiento de las raíces, o sea, no va a haber prácticamente espacio poroso útil. ¿Mm? Lo mismo ocurre, por ejemplo, que es muy común los franco-arcillosos. ¿Ah? Si tenemos suelo franco-arcilloso de 1.6 de densidad aparente, mayor a 1.75 de densidad aparente, ya tenemos un problema que afecta o inhibe el desarrollo de las raíces. Entonces, es un concepto bastante útil que nos permite determinar cuáles son las condiciones ideales para el crecimiento de nuestras raíces. Respecto a lo mismo, también relacionado a la densidad aparente con la densidad real, que también es otro concepto que se determina a través del laboratorio, podemos determinar la porosidad y también podemos determinar otros aspectos interesantes. ¿Ah? Por ejemplo, una densidad aparente de 1.5 debería estar en un suelo franco-arenoso alrededor de 43%. Acordémonos que lo ideal para una porosidad adecuada es que tenga una condición sobre 40. ¿Ah? Eso es como una porosidad total bastante positiva. ¿Ah? Y bueno, en base a esto, en base a estos antecedentes, densidad aparente, densidad real, textura, podemos ir determinando condiciones de aspecto de espacio poroso que está en nuestro suelo. Acá es una gráfica donde podemos ver pequeñas partículas de arcilla, partículas de limo, partículas de arena, en un espacio poroso interesante. Hay materia orgánica, hay raíces que van cruzando, pero estos espacios porosos se derrumban en base al manejo, producto de sucesiones de manejo, y por lo tanto, estas partículas se reacomodan. ¿Ah? Y estos espacios porosos, donde habían poros grandes, macroporos, después son tapados, son sellados, producto de estas partículas que se mueven, y se va aumentando la cantidad de microporos. ¿Ah? Esto es lo que ocurre frecuentemente cuando hay sucesión de rotaciones. ¿Ya? Entonces, un indicador importante para la salud del suelo es saber en qué condición tenemos nuestro espacio poroso. Generalmente, cuando hablamos de macroporos, estamos hablando de poros arriba de 50 micras de diámetro. Cuando hablamos de mesoporos, entre 50 y 0,2 micras, y cuando hablamos de microporos, menores a 0,2 micras. En general, también se habla de microporos a la sumatoria de mesoporos y microporos. Esos son conceptos que hay distintos libros y distintas posiciones. También, por ejemplo, en base a un ejemplo bastante gráfico, es, por ejemplo, si yo tengo una esponja, la mojo, la meto en el agua, la dejo encima de una tabla, todo el agua que escurra de esa esponja van a ser todo el agua contenida en estos macroporos, o el aire contenido en estos macroporos. Si la esponja permanece húmeda, yo la aplasto, la voy aplastando, y saco todo el agua que tiene la esponja, esa es el agua que está contenida en los mesoporos. Aún así la esponja va a quedar mojada, y yo voy a tener que agregar una presión aún mayor para sacar el resto de agua que queda. Ese es el agua contenida en los microporos. Por lo tanto, generalmente se habla de agua útil entre 33 a 1500 kilopascales, es donde está la capacidad de campo en el punto de marchitas permanente. Ese, digamos, son conceptos de forma bien general. Entonces, con la información que ya tenemos la porosidad total y la densidad aparente, hay ciertos indicadores que nos dicen que nuestra condición de porosidad es adecuada, es baja, es media, en fin, o vamos a tener dificultades. Generalmente, la interpretación para suelos minerales, mineralogía se refiere a los suelos aluviales en la zona central, cordillera de la costa, no los volcánicos que tenemos acá en la zona sur. Generalmente, lo ideal es tener una densidad aparente de entre media a baja, menor a 1.2 sería lo ideal, 1.2, 1.3. En lo que se refiere a porosidad total, idealmente una porosidad media alta también es conducente a un buen desarrollo de las raíces. Bueno, ahí coloco alguna referencia después para la presentación y ustedes pueden
cliquear y van a poder ver algunos documentos de Línea. Línea tiene muchos documentos respecto a estos temas que son bastante explicativos, bastante interesantes. Bien, entonces, por lo tanto, ya tenemos un indicador interesante, un indicador de salud del suelo, que es la porosidad total, y también un contenido teórico de macroporos y microporos. Y digo teórico porque nada reemplaza al trabajo en terreno. Como conversábamos la vez anterior, hay una serie de, pueden haber una serie de intrusiones de suelo dentro de un mismo sitio, y eso también tiene que ser bien determinado con un trabajo en terreno exhaustivo. Ahora vamos a hablar de otros indicadores. Ya hablamos del espacio poroso como un espacio importante para el desarrollo de las raíces de las plantas. Vamos a hablar sobre indicadores biológicos. Y vamos a hablar sobre los poros, pero en este caso bioporos. Y me voy a referir a los bioporos como un concepto muy, muy relevante, que cada vez está tomando más importancia, que son los poros construidos por agentes biológicos. En este caso, podemos ver imágenes, en este caso algunas tomografías, digamos, de cómo queda el espacio poroso producto de la actividad de las raíces. Nosotros, mientras más raíces tengamos, vamos a tener un gran estímulo para la construcción de bioporos y mejorar en general la salud del suelo. Si no hay raíces, si no hay actividad biológica, hay un proceso de degradación que ya lo vimos en la vez anterior, y es esta caída en la actividad, digamos, de vida del suelo, que llegamos hasta el agridesértico como extremo. En este caso, los bioporos, producto de las raíces, son extraordinariamente relevantes, porque cuando las raíces mueren, después quedan esos canalículos que permiten oxigenación, oxidorreducción, una serie de procesos biológicos que nos ayudan a mejorar la salud del suelo. Esta es una gráfica muy interesante, donde se pueden ver los orificios que quedan producto de la actividad, digamos, en este caso, actividad de alguna macrofauna del suelo, y también los bioporos producidos por las raíces en su proceso de crecimiento. Cada una de estas raíces va a hacer canalículos, va a hacer su interacción natural, pero al morir, en el caso de las praderas, por ejemplo, esta sucesión de praderas, esta sucesión de vida y muerte de raíces, nos va a dejar un suelo con mayor cantidad de poros activos. Bueno, en este caso se ven, digamos, solamente para graficar, podemos ver que una fertilización adecuada más integración de materia orgánica nos permite un mayor contenido de bioporos y poros producidos en forma natural. ¿Ah? Lo mismo cuando tenemos un control acá, tenemos mucha cantidad de bioporos y también una cantidad relativamente constante de poros producto de las condiciones naturales. Pero la materia orgánica o la fertilización, cuando son suelos demasiado degradados, permiten una estimulación en la construcción de bioporos. En este caso lo mismo. Si nos comparemos el M3, que está acá arriba, que es una gran cantidad de guano de animal, más una fertilización, y comparemos el M0, que no tiene fertilización y no tiene un estímulo en la materia orgánica otorgada por el guano de animal. ¿Ah? Mira la cantidad de poros y bioporos que se forman, producto del estímulo que se produce al crecimiento de las raíces, actividad biológica, exudados, en fin, y veamos acá cómo está la cantidad de poros que se producen cuando prácticamente el suelo está sin ningún estímulo. Entonces, cuando hay suelos excesivamente degradados, es necesario un estímulo con fertilización química y fertilización biológica, ideal y fertilización biológica, pero también existe un beneficio cuando estimulamos el crecimiento de las raíces, producto de una buena fertilización equilibrada con nitrógeno, en fin. Acá quiero resaltar el rol que tiene la macrofauna en el suelo, principalmente las lombrices. En general, como mencionaba la vez anterior, las lombrices tienen una relevancia extraordinaria en los ecosistemas, en el ecosistema suelo. En este caso, podemos hacer el símil, como la chinita es un indicador de manejo agroecológico en el exterior, las lombrices es un indicador de manejo agroecológico bajo el suelo. ¿Ah? Las lombrices hay alrededor de 36 familias, 3.500 especies de lombrices, y las lombrices no es una sola lombriz, es una serie de especies de lombriz que tienen un comportamiento distinto y que nos traen distintos beneficios para la salud del suelo. Están las lombrices epígeas, las lombrices endógeas y las anésicas. Y aquí quiero, por eso coloqué esta nota,
un indicador respecto a la cantidad ideal de lombrices, que alguien hizo la pregunta la vez anterior y que he comprometido en responderla, que alrededor, en formaciones boscosas, ecosistemas estables, vale decir, ecosistemas estables como un bosque nativo, un bosque ya, digamos, que tiene una edad de crecimiento más o menos estructurada, podemos encontrar entre 300 a 340 lombrices por metro cuadrado, sería como un buen indicador. Ahora, formaciones de suelo, con un buen manejo, entre comillas, ambiental, deberían haber 100 lombrices por metro cuadrado. Y acá el concepto de metro cuadrado es relativo, porque hay lombrices también en profundidad. Entonces, esta característica de distintos tipos de lombrices permite que coexistan varias especies con distintos comportamientos dentro de un mismo suelo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de las lombrices epígeas, que están en la superficie, las endógeas, que tienen un trayecto ida y vuelta a través de los 20 a 25 centímetros, 30 centímetros, y las mineras estas, que son las anésicas, que se mueven de forma mucho más potente dentro de la superficie y las partes inferiores en forma dinámica. ¿Mm? Todas ellas se integran, todas ellas tienen un comportamiento distinto, que nos permite, digamos, tener una adecuada construcción de estos bioporos importantes para el sistema. Las epigias son la más conocida, la Eisenia foetia, la lombriz que se utiliza en lombricultura. Son lombrices pequeñas, son lombrices que se reproducen mucho, y se reproducen mucho porque están expuestas, están en superficie, y por lo tanto llegan los pájaros, llegan los ratones, y se las comen, y por lo tanto, como una forma de supervivencia, se reproducen en una tasa muy, muy elevada. Se alimenta casi exclusivamente de residuos orgánicos en descomposición, y son altamente pigmentadas, y además también son bastante inmóviles. ¿Ah? Sobre todo la Eisenia es bastante inmóvil, se queda en el lugar y no coloniza como algunas epigias que son, digamos, nativas. Las epigias, como bien dije, sus fecas tienen alto contenido de nutrientes, minerales disponibles para las plantas y mejoran las propiedades físicas. Eso ya está, bueno, ustedes tienen que tenerlo bastante interiorizado respecto, sobre todo a las personas que trabajan en agricultura orgánica. Y, digamos, es una lombriz bastante sana, entre comillas. No hay, digamos, una proliferación de patógenos que las ataquen. Las endógeas son las que se mueven entre 10 a 50, 30 centímetros más o menos. Son estas lombrices más pálidas, que aparecen generalmente cuando después de las lluvias aparecen porque se le han inundado los poros, los túneles, y consumen gran cantidad de suelo mineral. Ellas, a diferencia de las anteriores, estas consumen suelo mineral, que lo asocian y lo complejan con material orgánico, y también son bastante buenas procesadoras. Son pálidas, tienen una palidez, y eso no les permite estar en el exterior, digamos, producto de esta sensibilidad a los rayos ultravioleta. Las anésicas son las lombrices más potentes, son las lombrices que se mueven en flujos de hasta 60 centímetros, tiene una longevidad alta, tiene una tasa reproductiva más baja, y la más común es la lombricus terrestre, que es nuestra lombriz nativa, digamos, que está en forma natural en todas partes. Generalmente, cuando ellas salen, dejan estas estructuras, digamos, que se ven acá, que son muy comunes en algunos lugares, generalmente a la orilla de los ríos, y son bastante, pueden llegar hasta, como bien mencionaba, hasta los 200 centímetros de profundidad, 2 metros de profundidad, bastante, digamos, poderosas en su capacidad de movilidad. Ahora vamos a hablar de los indicadores estructurales. Ya hablamos de indicadores biológicos, el tema de la porosidad, indicadores biológicos. Ahora vamos a hablar de indicadores estructurales. Principalmente, acá voy a tomar un tema respecto al tema de la materia orgánica, pero no como la materia orgánica como sustancia relevante para los procesos bioquímicos del ecosistema suelo, sino que como aporte a los procesos de consolidación de estructura.
¿ah? Generalmente la materia orgánica, sabemos que hay procesos degradativos de la materia orgánica cuando hacemos excesivas labores, digamos, cuando ya las personas pasan 2 o 3 veces el rotovator en una platabanda, prácticamente queda convertido en talco. Ahí hay mineralización, hay pérdida de materia orgánica en forma constante, si este proceso se repite de forma permanente. Pero el rol de la materia orgánica, en lo que se refiere a aspectos estructurales, son dos, y son más, pero voy a mencionar dos. Uno, primero, es el tema de la relación de la materia orgánica con respecto a la capacidad de retención de agua. Por mucho tiempo se sabía que había una relación suelos que tienen mayor contenido de materia orgánica, suelos que retienen más agua. Bueno, esto en el tiempo ha sido comprobado y efectivamente la materia orgánica, al formar estructuras, forma complejos con superficies que permiten la captura o la retención de mayor cantidad de agua. Se expanden los volúmenes, se forman vesículas donde hay cabida para pequeñas moléculas de agua, y esto permite decir que efectivamente al incrementar la materia orgánica estamos incrementando la capacidad de retención de agua. Y esto ha sido ratificado. Hay investigaciones, digamos, de Estados Unidos, de la doctora Jones en Australia, ella señala que incrementar un nivel de 1% de carbono orgánico, materia orgánica en otra interpretación, permite, por ejemplo, conseguir hasta 144.000 litros más de agua por hectárea, ¿eh? Bajo las condiciones que ella presenta su trabajo. Pero también, tanto en Australia, señalan que el incrementar 1% de materia orgánica permite incrementar hasta 20.000 galones de agua por acre. ¿Eh? Ahí después pueden hacer la transformación. Lo mismo que el USDA en Estados Unidos, en algún momento señala en su página de salud de suelo, que incrementar 1% de materia orgánica permite incrementar hasta 25.000 galones de agua por acre. Por lo tanto, hay una relación directa entre el incremento de la materia orgánica y también el incremento de la retención de agua. Ya investigaciones más recientes, Libonova, 2018, efectivamente ratifica eso, y ella lo señala como que es muy importante la situación basal de la materia orgánica para decir cuánta agua voy a almacenar. ¿Eh? Eso es lo que ella se refiere en su investigación. ¿Eh? Pero sí, bueno, de forma categórica, mayor cantidad de materia orgánica, mayor capacidad de retención de agua, factor sumamente relevante para suelos que están en situación de problemas por supuesto, de sequía, como lo estamos viviendo en nuestro país. Otro tema que quería mencionar respecto a la estructura del suelo es el de la compactación. La compactación, como bien mencionaba don Jorge la vez anterior, es un problema sumamente serio en la agricultura moderna, producto de cuando pasamos sucesivamente maquinaria, soltamos partículas, formamos láminas, estas láminas que se mostraban, que eran láminas prácticamente de limo densificado, y eso nos evita el crecimiento de la raíz en forma adecuada. Esto lo voy a saltar, pero en general las placas compactadas están muy relacionadas a su formación respecto a las condiciones intrínsecas del suelo y a su vez a condiciones de manejo. Praderas bajo pastoreo, por ejemplo, la capa compactada se concentra en la parte superior, digamos, rotación de cultivo se forma, el pie de arado, capas densificadas, y también las huellas de tránsito de maquinaria también van formando estas capas compactadas. Generalmente se usa alrededor de, como indicador de calidad, que todos los valores críticos de resistencia a la penetración sean menores a 2 megapascales o 2000 kilopascales. ¿Ah? Bajo esa condición, uno podría decir que las raíces tienen condiciones adecuadas para el crecimiento. Por supuesto, hay raíces o especies que se adaptan mejor a condiciones de mayor mayor resistencia a la penetración, obviamente. Pero en general se utiliza como referencia 2000 kilopascales como indicador. La conductividad hidráulica del suelo, que es la capacidad del suelo para moverse, también es un indicador importante, muy relacionado a la velocidad de infiltración. Y cuando tenemos muchas partículas con problemas que van tapando el suelo, tenemos una condición lenta o impermeable. Esto se puede determinar tanto en laboratorio o también tiene una relación directa con la velocidad de infiltración estabilizada, y cuando se estabiliza la conductividad hidráulica en el tiempo, hay una cierta coincidencia con la velocidad de infiltración.
Pero sí, lo ideal es tener un dato fiel respecto a cómo se está comportando el agua en su movimiento en condiciones saturadas principalmente. Esto se puede ver acá. Hay sectores que muchas veces nosotros no tenemos microrrelieves que dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Cayeron 20 milímetros, pero 20 milímetros cayeron en este terreno, en este terreno que es relativamente plano. Pero cuando hay desniveles y conductividad hidráulica, digamos, con problemas, sectores impermeables, acá no cayeron 20 milímetros, aquí se concentraron 40 milímetros producto de este posamiento. Y ahí, digamos, perdemos una cantidad de especies que no están adaptadas a esas condiciones. Otro tema, y con esto lo voy a pasar un poquito más rápido, que es la agregación del suelo. Los agregados son la consolidación de una buena salud del suelo. Suelos con alta agregación, agregados estables, nos permiten tener una salud del suelo adecuada. Y la agregación de suelo, como es de una condición, digamos, una formación jerarquizada, pequeños microagregados se concentran, forman agregados que se denominan los macroagregados, y estos macroagregados en general almacenan materia orgánica, y cuando hay disturbaciones se rompen y vuelven a ser microagregados, vuelven hacia abajo. Generalmente los los agregados en general son estructuras complejos organometálicos, producto de la actividad, principalmente la actividad biológica, que se van cementando, exudados radiculares, algunas desogleas productos de la actividad bacteriana, una serie de compuestos que van, entre comillas, uniendo pequeñas partículas de arcilla, partículas de limo, que las van agregando de a poco y van formando estos agregados que son uno de los indicadores más relevantes para conocer si existe susceptibilidad de erosión o procesos de degradación. En realidad nosotros lo que tendemos que tender es a una mayor cantidad de macroagregados y macroagregados estables, respecto al tema de la conjunción de eventos adversos. Bueno, como mencioné la vez anterior, esto se determina en base a algunos metodologías de laboratorio, donde la idea es retener, en base a una serie de tamices, lo que en base a una serie de movimientos ascendentes y descendentes de una columna de agua, cuántos agregados quedan sobre 0,25 milímetros y cuántos agregados quedan bajo 0,25 milímetros, calificándolos en macroagregados, microagregados. Una referencia es que los macroagregados es muy favorable tener un porcentaje sobre 60% de macroagregados dentro de la cantidad de agregados que se pueden determinar, y una condición que es desfavorable es que la mayor cantidad de agregados sean microagregados. En general, la tendencia es que sean macroagregados y macroagregados estables. Ahí está la fotografía, digamos, de a lo que me refiero. También hay agregados por conceptos de oxidorreducción, digamos, efectos físicos, que muchas veces la metodología los descarta. Y hay una relación directa entre macroagregados, una relación directa entre estabilidad de agregados y la materia orgánica. Vuelve la materia orgánica a ser protagonista de la salud de nuestro suelo. Generalmente, para la estabilidad de agregados se toman de referencia algunos indicadores. Generalmente un agregado, lo que buscamos es un agregado estable, que sea por sobre 1,3 milímetros y sea bajo condición estable, para decir que haya pasado por ese proceso de trayecto de la columna de agua. Y hay otros indicadores que también es un documento muy interesante que yo recomiendo que puedan también visitar la página web que está ahí indicada, que se señala que la estabilidad del agregado, un agregado estable sobre 1 ya es una buena cifra, ¿ya? Y bajo 0,5 es una cifra donde estamos hablando de un agregado muy inestable. Nosotros podemos formar agregados a través de sucesivas rotaciones, pero lo importante es que ese agregado sea estable bajo situaciones de
eventos adversos. ¿Ah? Hay otros indicadores de estabilidad estructural, que es una relación entre materia orgánica y la relación arena-limo, donde hablamos que, eso se puede sacar en forma teórica también, donde hablamos que sobre 9% indica que existe una estructura estable, y prácticamente entre 5 a 7% indica alto riesgo de degradación, y bajo 5% indica un suelo estructuralmente degradado. También un indicador interesante, que también se puede determinar en base a un análisis textural y materia orgánica. Bien, este es un capítulo que quería mencionar, que es algo que hay una tendencia en utilizar. Se han utilizado en países como Argentina, en Estados Unidos se usa mucho, en cultivos extensivos, pero también en cultivos intensivos, que son los cultivos de cobertera. Los cultivos de cobertera se relacionan principalmente con el concepto de intensificación sostenible, y los cultivos de cobertera tienen bastantes nombres. Se habla de cultivo de cobertera, se habla de cultivo de servicio, se habla de cultivo multiservicio, y también están incluidos nuestros conocidos abonos verdes. Y el objetivo de esto pueden ser múltiples, pero también hay objetivos, multiobjetivos que se logran al utilizar los cultivos de cobertera. Control de erosión, se aporta nitrógeno, se adiciona carbono al suelo, se promueve la actividad biológica del suelo, se va mejorando en el tiempo, indicadores de calidad física del suelo, se conserva la humedad del suelo o se remueve la humedad del suelo, se da posibilidad a que sea utilizado para pastoreo o para uso forrajero, se usa para el control de la maleza, se usa para supresión de maleza. Pueden ser todas las anteriores o algunas de las anteriores, digamos, de los antiguos beneficios que ocurren cuando utilizo los cultivos de cobertera. Acá voy a colocar un ejemplo, es una rotación de cultivos tradicional. Coloquemos un ejemplo donde estoy cosechando prácticamente en febrero, estoy preparando el suelo y sembrando en septiembre, octubre, maíz, y después de marzo en adelante, ya cuando coseché, quemo el rastrojo, queda este suelo descubierto, queda este suelo sujeto a erosión hídrica. También al existir pluviometría, lo dejo expuesto a la agresión, a la lixiviación de nitrógeno, por ejemplo, pérdida de materia orgánica, en fin. Y esto es sucesivo, son sucesivas rotaciones. Podemos decir que es un ejemplo relativamente conocido. Con cultivo de cobertera tengo otras intenciones, para lograr los múltiples objetivos que mencioné con anterioridad. Con los cultivos de cobertera, yo hago rotación de cultivo, pero este periodo donde ya mi cultivo principal ya se cosechó y el potrero queda descubierto, yo coloco otro cultivo, desde marzo hasta agosto, que me permite otros aspectos. Me permite proteger el suelo de la erosión, me permite evitar la lixiviación de nitrógeno, que quedó del cultivo anterior como residual, me permite reciclar, me permite aportar materia orgánica, y también me permite movilizar algunos nutrientes como fósforo, azufre, potasio, en fin. Y lo mismo ocurre que al final yo integro este cultivo de servicio y coloco mi nueva rotación de cultivos, y después, posteriormente, en febrero, marzo, coloco nuevamente mi nueva rotación de cultivo. En este caso, por ejemplo, es un lino. El lino, solamente para mencionar un ejemplo, el lino es un cultivo de cobertera que se utiliza, moviliza fósforo, permite protección al suelo. Manuel, nos quedan pocos minutos. Perfecto. 2 minutos más y termino. Y permite, digamos, unas mejoras sustanciales en lo que es la agregación, en fin. Y por lo tanto, ya en agosto, finales de agosto, ya este residuo cultivo lo integro y coloco mi nuevo cultivo. Ahora, esto puede ser visto de distintas formas. Puede ser visto en base a hortalizas, en fin. Es una estrategia. La integración de los cultivos de cobertera para mejorar la salud del suelo son estrategias. No es una receta común para todos, sino que es más que nada la integración de cultivos de servicio para mejorar en base a mi sistema productivo. Lo que mencionaba, estrategias por cada situación. Aquí hay algunos ejemplos donde se integran cultivos en rotaciones. Hay cultivos que van
digamos, la entilera, algunos cultivos de servicio que no actúan como competencia, sino que actúan en beneficio del cultivo principal. Y, bueno, los cultivos cuando se integran mecánicamente, generalmente en otros países, que podría ser aplicado a la zona central, acá en la zona sur es un poco más complejo, se rolean, hay rollers que van pasando y van aplastando este cultivo de servicio y lo dejan prácticamente, dejan una alfombra en el suelo que después se utiliza para sembrar. Acá hay otro ejemplo, ya maíz sobre cultivo de servicio, esto es vicia, cultivo de servicio sobre algunos residuos, y acá, digamos, después del roleo, acá hay una foto muy interesante del hemisferio norte, donde están las líneas de siembra, en este caso me parece mucho que es soya, sobre un cultivo de cobertera de alguna gramínea, debe ser avena forrajera o algo por el estilo. ¿Mm? Así que eso más que nada, eso sería. 1.000.000 de gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tu presentación. Vemos tu correo electrónico que está siendo presentado en la pantalla. Sí. Les recuerdo a todos que las preguntas las pueden hacer en la parte inferior de esta plataforma Zoom y que posterior a la charla que vamos a presentar ahora pueden hacer sus preguntas, una sección de preguntas que estará guiada por la coordinadora de esta iniciativa y extensionista en La Platina, Fabiola Sepúlveda. Ya tenemos en pantalla a nuestro segundo expositor. Importancia del suelo en el secuestro de carbono. Este tema será presentado por Marcelo Panicini. Él es el investigador de... Marcelo, él es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, es magíster en recursos naturales y es doctor en recursos naturales de la Universidad de la Frontera. También trabajó en esta misma casa de estudios hasta el año 2016, donde impartió los cursos de Química General y Edafología para las carreras de Ingeniería en Recursos Naturales y Agronomía. Ha publicado distintos artículos, tanto científicos, también artículos de libros, ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados al secuestro de carbono y microbiología de suelos. En la actualidad, se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Iñaki Lamapu, como ya les comenté, en la región de Ñuble, en áreas vinculadas a los recursos naturales, agricultura sustentable y secuestro de carbono. Es un gusto entonces presentar a Marcelo, quien ya hemos conectado. Bienvenido. La pantalla es toda tuya y te vamos a avisar cuando ya estemos al límite del tiempo. Recuerden que las preguntas pueden hacerlas en la sección pregunta y respuesta que está en la parte inferior de esta plataforma. Muchas gracias, María Jesús, por la presentación. Muchas gracias a los asistentes también y a Fabiola por la invitación a participar de este webinar. Como ya María Jesús me presentó, soy Marcelo Panicini, trabajo en INIA Quilamapu y llevo desarrollando este tema prácticamente desde mi tesis de pregrado. Por lo tanto, tengo un poco de experiencia en este tema, así que ojalá voy a tratar de ser lo más explicativo y lo más ameno posible para poder que ustedes puedan entender muy bien mi presentación. Bueno, mi presentación tiene que ver con la importancia del suelo en el secuestro de carbono. Bueno, primero que todo, una pregunta bien clara es, ¿qué es el suelo? ¿Qué entendemos por suelo? Tal vez Manuel en su primera presentación lo dijo, pero bueno, una definición simple de esto que es un sistema complejo, dinámico, compuesto de tres fases, una sólida, líquida y gaseosa, que prácticamente se describe como una interfase donde comparten prácticamente las raíces del suelo, todo el material vivo y no vivo. Los minerales comprenden el 45% del suelo y vamos a ver cuál es la importancia más adelante que estos minerales tienen en secuestro de carbono y la estabilidad de la materia orgánica que está en el suelo. El agua, el 25%, el aire el 25% y la materia orgánica el 5%. Esta materia orgánica, a pesar de que en términos generales corresponden a un 5%, pero en otros casos puede tener un porcentaje mucho más importante, como por ejemplo los suelos de más al sur, tiene un rol fundamental porque prácticamente interactúa con los minerales
en lo que nosotros más tarde llamaremos secuestro de carbono. Ahora, ¿cómo se forma un suelo? Esta fotografía indica que hay distintos factores que intervienen en la formación de suelo. Uno de esos es el viento y la lluvia, que de cierta forma impacta los fragmentos y expone a la roca madre a factores como fundamentales como los que yo le nombraba anteriormente. Después empiezan a intervenir ya las raíces de los árboles que empiezan a generar compuestos que son liberados al medio ambiente, en este caso a la roca madre, a través de la generación de ciertas sustancias que las raíces pueden expeler, lo cual activa la materia orgánica viva, en este caso los hongos y las bacterias, que empiezan de cierta forma a descomponer junto con la presión y otros factores a generar una formación de suelo, lo cual lleva a tener un suelo, como lo ven ustedes en el perfil de suelo, donde nosotros podemos ver de cierta forma un suelo ya, una vez que han pasado cientos o miles de años, con los distintos horizontes y con la capa arable de suelo que nosotros comúnmente conocemos y en la cual nosotros podemos desarrollar nuestra agricultura. Ahora, la formación de suelos incluye, como le llamaba yo, distintos procesos que son de tipo físico, químicos y biológicos. Todo esto de una forma gradual y lenta. Estos agentes o formadores de suelo intervienen en la roca madre y junto con el material orgánico pueden generar distintos suelos. Por ejemplo, en el norte nosotros podemos encontrar suelos salinos, que es la primera fotografía que ustedes pueden ver a la izquierda, donde podemos ver una capa de suelo donde se desarrolla prácticamente las raíces de las plantas y tenemos abajo una acumulación de sales que es bastante importante, lo cual dificulta la generación en muchas veces y el crecimiento de las plantas, prácticamente de plantas que son de tipo de interés agrícola. Ya cuando nosotros empezamos a avanzar más hacia la zona central, encontramos los suelos de las zonas aluviales, los cuales lo más probable es que la gente que vive en Santiago encuentra este tipo de suelo, un suelo que de cierta forma tiene unas condiciones mejores y es más generoso para el cultivo de plantas, y donde se desarrolla gran parte de la agricultura de tipo hortalicera y frutícola. Y avanzando más hacia el sur, en los suelos de la novena, décima primera región, encontramos los típicos suelos andisoles, que son suelos desarrollados de cenizas volcánicas, en los cuales nosotros encontramos una capa muy importante de materia orgánica que en la fotografía de la derecha está simbolizado con la letra donde hay un gran desarrollo de raíces y donde posee unas características bien particulares en relación a los otros suelos, como por ejemplo una baja densidad aparente y una alta cantidad de materia orgánica. Ahora, ¿cuáles son las funciones del suelo? Dentro de las funciones del suelo que nosotros podemos encontrar, tenemos distintas. Una, por ejemplo, es suministro de alimentos, fibra y combustible, regulación del clima también, aporte de nutrientes y el hábitat de organismos. Nosotros a lo que nos convoca principalmente es a la retención de carbono, que eso es el tema que queremos tratar. Y principalmente la mayor importancia que se le da al suelo es porque la gran parte de la agricultura se desarrolla aún en el suelo. Existen distintas formas de producir alimentos, como por ejemplo hoy en día la hidroponía, la aeroponía, cultivos sin suelo, como los sustratos que se utilizan hoy en día, pero la mayor parte de la agricultura y la mayor parte de la producción de alimentos se sigue sosteniendo sobre el suelo. Es ahí la importancia. Ahora, ¿cuáles son algunas de las principales problemáticas en el uso y manejo del suelo? Eh, Por ejemplo, uno de ellos es la deforestación y principalmente la degradación, que es uno de los mayores problemas que enfrenta hoy la agricultura y los suelos. Antiguamente, perdón, se intentaba sacar el bosque para generar estos suelos que nos permitieran a nosotros producir alimentos. Otra de las razones por las cuales nosotros también tenemos una serie de dificultades para desarrollar, para tener suelos con buena salud, es la agricultura intensiva. El uso y abuso en muchos casos
monocultivo, el uso y abuso de fertilizantes y pesticidas, nos ha llevado a degradar y a utilizar de forma sobreexplotada este recurso, que es un recurso no renovable. Por otro lado, el sobrepastoreo, generalmente que no está retornando los contenidos de materia orgánica para que un suelo tenga una salud estable. Por lo tanto, estos tres tipos de actividades, bueno, hay muchos más, reducen la capacidad productiva de los suelos y colocan impedimentos para incrementar la producción de alimentos, forrajes y combustibles. Ahora, la erosión también es uno de los problemas que en mayor medida enfrenta. De acuerdo a CIREN, el año 2009, aproximadamente el 50% de la superficie de los suelos de Chile tiene algún grado de erosión. Y se estima que el 62% presenta algún fenómeno de desertificación, lo que es sumamente importante. Por lo tanto, todas las cosas que nombraba anteriormente Manuel acerca de las prácticas que nos pueden llevar a cuidar el suelo, a generar una mayor salud del suelo con prácticas que sean mucho más amigables, nos va a permitir también sostener este recurso que es sumamente importante para la producción de alimentos. Respecto a este tema, es importante señalar de que en la medida, por ejemplo, que nosotros sostenemos años de cultivo por mucho tiempo, lo más probable es que el suelo se vaya erosionando, vaya perdiendo algunas de las propiedades, ya sea físicas, químicas o biológicas. Esto parte primero, por ejemplo, con una productividad muy alta, por ejemplo, como el hecho de la aplicación de un monocultivo que nos pueda llevar, por ejemplo, a la compactación del suelo. Y principalmente, por ejemplo, una de las actividades que se desarrolla mucho en el sur de Chile, que es, por ejemplo, la quema de rastrojo. La quema de rastrojo deja al descubierto el suelo sin una protección contra agentes erosivos como la lluvia o el viento, lo cual empieza a generar una pérdida de la capa arable, lo cual nos permite a nosotros perder esta capa arable y las propiedades del suelo que nos van a generar una menor productividad. Ahora, dentro de esto, nosotros, por ejemplo, tenemos distintos tipos de erosión. Dentro de las erosiones de tipo que son producidas por la lluvia, tenemos la erosión de manto, la cual ustedes pueden ver en la primera fotografía de la izquierda. También en las cárcavas que se producen producto del desprendimiento de las capas arables del suelo de una gran proporción, producto de la lluvia, y los canículos o círculos que son surcos que se producen por el escurrimiento de las agua lluvias. Otro tipo de erosión es la erosión eólica, que es un problema que genera un problema de tipo no solo ambiental, por el traslado de partículas de suelo producto del viento, sino que también daña el suelo. Y obviamente al perderse la capa de suelo, también uno pierde la capa, las propiedades del suelo, para que nosotros podamos tener condiciones aptas para la producción de alimentos. Ahora, la degradación del suelo, como le decía, es la pérdida del suelo y sus propiedades. Y nosotros, ¿qué buscamos en estas cosas? Una de las soluciones para esto, para la degradación y para la no pérdida de las propiedades del suelo, es el secuestro de carbono. Es el secuestro del carbono utilizando el suelo como un reservorio. Bueno, hay mucha evidencia respecto al aumento de las concentraciones de CO2 a lo largo de los años. Para el año 2020 se pronosticaba aproximadamente un gran aumento de la concentración de CO2. Sin embargo, han ocurrido fenómenos como los que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia, que ha permitido, de cierta forma, en una primera etapa, disminuir las concentraciones de CO2 por la disminución de la producción de CO2 del ambiente, ya sea por efectos de la agricultura, pero principalmente por efectos de la industria. Y es un respiro que nos dieron, un poquito de respiro que nos dio la pandemia momentáneamente. Pero hoy en día se está reactivando nuevamente la actividad económica, los países empiezan a retomar su actividad, entre comillas, normal, y si nosotros seguimos con este aumento de temperatura, vamos a tener problemas muy serios, ya con aumentos de temperaturas de 1 o 1,5, lo cual es muy, muy grande en relación a los cambios que se pueden producir a nivel planetario. Eh,
Esto es una fotografía que se hizo en relación a que intentaron explicar si es que había algún indicio de que los factores humanos generaban o tenían que ver algo con el aumento de la concentración de CO2 en el ambiente. Y cuando estas personas lograron estimar y establecer que todos los factores humanos, ya sea producción de alimentos, ya sea industria, ya sea emisión de gases de efecto invernadero, tenían alguna incidencia sobre la producción de CO2, ellos lograron describir que la curva era prácticamente similar. Por lo tanto, esto demuestra una vez más, a pesar de toda la evidencia que hay, de que el factor humano tiene una incidencia tremenda sobre la gran cantidad de concentración de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Como les señalaba anteriormente, hay muchas emisiones y fuentes de emisión de CO2. Una de ellas la industria, obviamente toda la industria a nivel mundial se desarrolla prácticamente con la extracción de petróleo y la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, ellos son una fuente de emisión de CO2 muy, muy grande. Los incendios y los cambios de uso del suelo también producen una gran cantidad de CO2 al ambiente, aproximadamente 4,7 gigatoneladas. Por lo tanto, hay una cantidad inmensa de CO2 que de cierta forma el planeta no puede sostener. Y que en este caso, por ejemplo, el 45% de este CO2 se va a la atmósfera, que es lo que desencadena el efecto invernadero. Por lo tanto, parte de este CO2 es en gran medida absorbido por los bosques, aproximadamente un 30%, y el otro 25% es reabsorbido en los océanos. Pero ¿qué pasa con el 45%? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con ese 45% adicional que está provocando este efecto invernadero y este cambio climático? Y ese es el desafío. ¿Cómo disminuimos esto? Y una de las razones y una solución prácticamente podría ser el utilizar este CO2 que pueda ser secuestrado en el suelo. Ahora, ¿por qué el suelo es tan importante? ¿Y por qué puede ser un reservorio de carbono? El suelo aproximadamente contiene 1580 gigatoneladas de carbono, más de 2 veces lo que contiene la vegetación sobre toda la Tierra y aproximadamente 2 veces lo que contiene la atmósfera. Por lo tanto, es un buen aliado. El tema es cómo lo hacemos, cómo generamos de que el suelo sea un reservorio y no sea una fuente emisora, que no sea un reservorio, o sea, una fuente que expulse CO2 al ambiente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo pudiera definir el secuestro de carbono yo lo puedo definir de la siguiente forma. Es una transferencia de CO2 a fracciones o pools, como le llamo yo, estables en el suelo. Estas fracciones o pools estables permanecen en distintas cajas en el suelo, pero también así tienen distintos factores en los cuales nos permiten a nosotros tener más o mayor o menor tiempo en el suelo. Uno de estos es la mineralogía, o sea, como les nombraba anteriormente en la primera diapositiva, aproximadamente el 45% del suelo son minerales. Por lo tanto, estos minerales generan una cohesión con la materia orgánica que puede permanecer por mucho tiempo. También los factores climáticos. Los factores climáticos, por ejemplo, en el sur de Chile generan es sumamente importante, ya que, por ejemplo, la baja temperatura genera de que la materia orgánica no se descomponga. Y los sistemas de labranza. Hay sistemas de labranza que vamos a ver más adelante que generan un factor muy importante en lo que Manuel en la presentación anteriormente llamaba los agregados de suelo. También influyen muy importantemente los aportes de materia orgánica en el suelo, como los abonos verdes, y también la tasa de descomposición. Ahora, ¿cuáles son algunas prácticas que nosotros hemos visto que de cierta forma generan o afectan negativamente el ecosistema y los balances de carbono? Uno de estos es la transformación de ecosistemas naturales a praderas. Como le nombraba anteriormente, la tala de bosque, en un principio, cuando empezó la colonización, generó de que nosotros sacáramos el bosque y dejáramos suelo descubierto para poder producir alimentos.
Eso generó una baja en los niveles de carbono y de materia orgánica muy importante. También la intervención de turberas. Hoy en día sabemos de que uno de los factores muy importantes en nuestro planeta es la sobrepoblación. Necesitamos lugares para empezar a construir y a urbanizar, y eso también ha generado un impacto tremendo. Y por otro lado, la deforestación, que genera primero una pérdida de materia orgánica de los suelos, pero principalmente también la posibilidad de que los árboles, que son uno de los principales aliados, tomen este CO2 del ambiente y pueden generar su fotosíntesis, y este carbono puede ser almacenado por muchos años en sus maderas, por ejemplo. Por lo tanto, estos son algunos de los cambios en el uso y del suelo, lo cual generan también un efecto muy importante sobre el ciclo del carbono. Ahora, en breves palabras, ¿qué es el ciclo de carbono? Para que nosotros entendamos bien cómo se mueve todo este carbono a través de la atmósfera. En esta figura nosotros podemos ver que el ciclo de carbono empieza, por ejemplo, si podemos tomar como punto de principio, en el ciclo podemos tomar cualquier punto de inicio, pero tomamos, por ejemplo, una planta en la cual nosotros vemos de que tanto sus hojas como el árbol después cuando se muera va a caer al suelo. Es el suelo, toda esa materia orgánica que cae al suelo va a ser descompuesta a través de la mineralización que es llevada a cabo por macrovertebrados y en menor medida cuando ya están en el suelo por hongos y bacterias, lo cual se llama mineralización de la materia orgánica. Parte de esta materia orgánica va a quedar en el suelo, dentro también como parte de los microorganismos, y parte de ella va a ser transportada a través de los ríos como carbono orgánico disuelto. Cuando los microorganismos empiezan a mineralizar materia orgánica, van a liberar CO2 al ambiente. Ustedes saben de que todo, todo organismo que es capaz de generar un proceso de combustión, que prácticamente cuando ellos descomponen materia orgánica, producto de su metabolismo son capaces de liberar CO2 al ambiente. Por lo tanto, la mineralización de la materia orgánica incluye que parte de esta materia orgánica pueda caer en el suelo y parte de ella pueda ser respirada, lo cual vuelve una vez este CO2 al ambiente, el cual después puede ser nuevamente tomado por las plantas generando fotosíntesis, y después esta planta al morir otra vez llega al carbono. Y así continúa el ciclo normalmente. Ahora, como les nombraba anteriormente, si nosotros pudiésemos definir el secuestro de carbono, dijimos de que era una transferencia de CO2 de la atmósfera que captan las plantas a reservorios de alta estabilidad una vez que esta materia orgánica retorna al suelo. Nosotros podemos encontrar de cierta forma distintas cantidades de materia orgánica e interactuando con distintos componentes en el suelo. Esta materia orgánica, de acuerdo al tamaño, puede permanecer desde un mayor a un menor tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar materia orgánica que nosotros podemos llamar materia orgánica particulada, la cual está en macroagregados que son mayores de 1 milímetro. Esta materia orgánica tiene un almacenaje más o menos de corto plazo. Ahora, veremos más adelante que también hay factores que influyen dentro de ella, como por ejemplo son la labranza, que es muy importante porque ellos pueden destruir estos macroagregados y dejar disponible esta materia orgánica para que los microorganismos luego la puedan descomponer y puedan emitir CO2 al ambiente. Cuando nosotros empezamos a encontrar microagregados que ya tienen un tamaño de 0,1 milímetros, encontramos un almacenaje de carbono a mediano plazo. ¿Y por qué? Porque esta materia orgánica de cierta forma está más protegida. A los microorganismos les cuesta más entrar en estos microagregados para llegar a obtener su fuente de energía, que es la materia orgánica. Nosotros podemos ver en estos microagregados que prácticamente hay espacio poroso y ya empiezan a haber hifas de hongo y materia orgánica particulada que interactúa con la fase mineral. Y también podemos encontrar un almacenaje de carbono a largo plazo que está asociado a los complejos de materia orgánica arcillas, como les nombraba anteriormente. Las arcillas son las partículas de suelo más pequeñas que nosotros podemos encontrar, y de cierta forma estas tienen, al estar cargadas, interactúan con las cargas negativas de la materia orgánica, por lo cual generan un complejo muy estable y muy fuerte, a los cuales los microorganismos prácticamente
les cuesta mucho descomponerlas. Por eso hablamos de un almacenaje más a largo plazo. También podemos encontrar en estos complejos bacterias que están interactuando dentro, pero que dentro de este microagregado, pero que nos generan un cambio sustancial, como otros organismos que sí pueden acceder a este microagregado y descomponer esta materia orgánica. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar distintos niveles de materia orgánica que permanecen desde un menor tiempo en el suelo, como los macroagregados, hasta encontrar estos complejos organominerales que son muy estables. Como les señalaba, el carbono del suelo puede estar mayormente protegido o menormente protegido de acuerdo a los agregados, de acuerdo a los terrones que comúnmente la gente le llama. Pero también nosotros encontramos un carbono que está físicamente protegido, el cual está asociado a la formación, como yo le llamaba, de esta materia orgánica que se une a los minerales y los cuales también en conjunto forman los microagregados. Y también un carbono que nosotros podemos encontrar bioquímicamente protegido. Este carbono que está del suelo bioquímicamente protegido no es otra cosa que, por ejemplo, el humus que nosotros encontramos. El humus es una cadena de compuestos carbonados que es muy grande. Por lo tanto, al ser una cadena de carbono muy grande, que está condensada, que es muy grande, los microorganismos no pueden acceder a ella, no tienes la batería enzimática para poder degradar esto. Los microorganismos generalmente entran en un paso de descomposición cuando la materia orgánica ya sufrió algún grado de descomposición. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que hay distintos mecanismos de protección de materia orgánica. Uno que es el físico, que les nombraba a través de la formación de agregados del suelo. Uno bioquímico, que tiene que ver con la complejidad del material a descomponer por los microorganismos y el tamaño. Y otro que es el mecanismo químico, que es la formación de estos complejos organominerales que yo le decía que tienen una fuerza muy grande, los cuales prácticamente los microorganismos no pueden descomponer. Ahora, la pregunta es, ¿los suelos pueden almacenar materia orgánica al ser un gran reservorio, pero de forma indefinida? Eh, es- Hay muchos investigadores que han intentado dilucidar esto y han propuesto distintas cosas. Ahora, nosotros tenemos que distinguir que un suelo no tiene una capacidad infinita para almacenar materia orgánica. Y eso nosotros lo conocemos como un suelo que llega a un nivel de saturación. Pero antes de llegar a la saturación, los suelos pueden tener distintos niveles de equilibrio, distintos estados de equilibrio que dependen en gran medida no solamente de los factores ambientales, sino que también de las prácticas que nosotros podemos establecer para usar este suelo. Por ejemplo, en una primera etapa, nosotros podemos ver de que el suelo está entrando materia orgánica, está acumulando, los inputs, como le llamaba, la entrada de materia orgánica son mayores a lo que el suelo puede respirar, hasta llegar a un estado de equilibrio. En este estado de equilibrio, las entradas, como decía, de carbono son iguales a las pérdidas. ¿Ya? Nosotros podemos establecer después de que podemos llegar y adoptar otra práctica de manejo que nos permita llegar a otro nivel de equilibrio, así sucesivamente hasta llegar al nivel de saturación, donde el suelo no puede almacenar más carbono. Por lo tanto, por más input, por más entrada de materia orgánica que nosotros tengamos, el suelo no va a ser capaz de retener esta materia orgánica, de almacenarla, y los microorganismos van a encontrar materia orgánica que no va a estar protegida, la van a descomponer, y el suelo ya se va a transformar en un emisor de materia orgánica más que en un almacenamiento. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas prácticas que aumentan los inputs de carbono, especialmente en los suelos que tienen un nivel bajo de materia orgánica? Por ejemplo, la incorporación de rastrojos, que es una práctica que de cierta forma genera eh, que, el- que aumenta los contenidos de materia orgánica. El uso de compost también es una muy buena herramienta para aumentar los niveles de materia orgánica, y la cero mínima labranza, lo cual también genera de que los agregados del suelo, nosotros no alteremos la estructura del suelo, por lo tanto no rompamos los agregados y los microorganismos no pueden acceder a esta materia orgánica. Eh, Ahora, como les señalaba anteriormente, nosotros podemos asociar distintas prácticas de manejo al aumento de los niveles de carbono en el suelo. Está establecido de que la labranza convencional, en este caso, como pueden ver ustedes, CT, que es labranza convencional en inglés,
podemos ver que tiene una capacidad de estabilización efectiva mucho menor. ¿Y por qué se produce esto? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una labranza convencional, utilizamos distintas herramientas para poder romper el suelo, para poder invertirlo, para poder mullirlo y generar una capa de suelo arable que a nosotros nos permitan que la semilla entre en contacto con el agua y así pueda germinar y crecer de una forma más apta en el suelo. Así también para que cuando la planta comience a crecer, las raíces puedan explorar mejor el suelo en búsqueda de estos nutrientes. Por lo tanto, si bien nosotros generamos unas mejores condiciones para que la semilla y la planta después crezca, nosotros de esa forma, nosotros también estamos generando o dejando al descubierto el carbono que de cierta forma pueden estar en los agregados del suelo y que pueden estar protegidos. Lo dejamos para que los microorganismos puedan acceder a ellos y los puedan descomponer. ¿Qué pasa cuando nosotros optamos por un sistema de labranza, de mínima labranza o cero labranza, no tillage, por ejemplo, como aparece acá? Nosotros tenemos una capacidad de estabilización mayor. Este delta genera un almacenamiento de materia orgánica que puede generar a la larga que nosotros estemos secuestrando carbono. Por lo tanto, las prácticas de labranza, que son más conservacionistas, generan un aumento de carbono, especialmente en los suelos que tienen una capacidad de almacenar o en los cuales la materia orgánica, los niveles de materia orgánica son muy bajos. Ahora, como les señalaba anteriormente, la acumulación de carbono depende en gran medida de las tasas de incorporación, de lo que nosotros estemos incorporando, de la cantidad de materia orgánica que nosotros estemos incorporando, y principalmente del uso y del manejo que nosotros le demos. Como les señalaba anteriormente, el cero labranza promueve la mantención y acumulación de materia orgánica, así como otras prácticas. Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, distintas prácticas que nos llevan a aumentar la producción de biomasa, por ejemplo, en el caso del manejo del cultivo, las rotaciones de cultivo, el uso de los residuos de cosecha, el hecho de que manejemos mejor el riego y el manejo de los nutrientes nos pueden llevar a incrementar nuestra productividad del suelo y a disminuir la cantidad de materia orgánica. Así también, por ejemplo, en sistemas de labranza, el cero labranza o la mínima labranza también generan un incremento en la productividad y principalmente en la salud. Y también, por ejemplo, en el caso del manejo del suelo, cuando nosotros podemos hacer un uso del manejo de la erosión, por ejemplo, o de la cubierta del suelo, generamos también mayor productividad. Por otro lado, tenemos de que la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, está asociada a prácticas como la labranza tradicional, la pérdida de la capa arable del suelo a través de la erosión y de la quema de rastrojo, y el uso abusivo, por ejemplo, de fertilizantes, lo cual disminuye la productividad del suelo e incrementa la descomposición. Estos factores, tanto la acumulación de materia orgánica y como la descomposición, generan lo que nosotros llamamos el balance de carbono. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que estas prácticas generalmente influyan sobre más la acumulación de materia orgánica que la descomposición para generar una acumulación y por lo tanto un secuestro de carbono. Ahora, ¿cuál es el panorama que nosotros vemos respecto a este fenómeno que es llamado cambio climático? ¿Cómo nos está afectando? Especialmente para la zona central. De acuerdo a la CEPAL del año 2012, se hace una proyección que de aquí al año 2040 y orientado más hacia el 2070 y 2100, van a haber un aumento importante de la temperatura, especialmente entre aproximadamente 3,5 grados de aquí al 2100, si nosotros seguimos con el ritmo y las prácticas que nosotros tenemos hasta ahora. Por lo tanto, la zona central se verá afectada por la disminución principalmente también de temperaturas y el aumento de temperatura y la disminución de las precipitaciones. Sin embargo, hay otras partes de Chile que sí pueden tener un efecto que se puede favorecer, por ejemplo, el hecho de de que estas temperaturas aumenten, principalmente porque no van a ver mayormente afectados las cantidades de precipitación. Y pueden ser un nicho, por ejemplo, para albergar por ejemplo, la ganadería, que se vería mayormente, y la fruticultura, dado que de cierta forma comenzamos a avanzar desde el norte hacia el sur con especies que por temperatura no podían crecer, por lo tanto también es una oportunidad. Ahora, desde este punto nosotros podemos tener
o abordar la problemática desde dos aristas. Uno es la mitigación y otro es la adaptación. Nosotros podemos hacer ambas cosas, mitigar el calentamiento global y adaptarnos. La adaptación es lo que yo le nombraba anteriormente, dado que, por ejemplo, el aumento de temperatura, no así tanto la disminución de las precipitaciones, generaría nuevos nichos en el sur de Chile. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Y lo que nosotros propendemos es a que este cambio climático no afecte, pero que nosotros de cierta forma incrementemos el carbono en el suelo, disminuyendo la emisión de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, todas las prácticas que nosotros vimos desde el punto de vista anterior, no solamente pueden ayudarnos a adaptarnos al cambio climático, para adaptar mejor los cultivos y seguir produciendo alimentos, sino que también de forma paralela podemos mantener y en algunos casos incrementar los niveles de carbono con prácticas que son más amigables con el ambiente, como por ejemplo son la no quema de rastrojos, la utilización de abonos verdes y prácticas de labranza más conservacionistas. Ahora, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Qué es lo que tenemos en Chile hoy en día? Investigación a nivel mundial hay mucha, pero lamentablemente a nivel de nuestro país es muy poco. El año 2017 recién nosotros comenzamos a hacer, a ver en qué punto de partida estamos, a generar una línea base, a generar un mapa de carbono del suelo. Y este mapa de carbono del suelo era muy pobre porque generalmente estaba centrado en la zona norte. Ya hacia el año 2020, Pfeiffer pudo reunir a muchos investigadores y generar una base de datos mucho más grande solicitando que la investigación generara, por ejemplo, indicando contenidos de carbono, profundidad a la cual fue extraída la muestra y los cultivos. Por lo tanto, nosotros en esta etapa estamos recién en una generación de una línea base para saber en qué punto estamos, saber cuál es nuestro punto de partida, saber de dónde estamos para saber a qué queremos llegar. Por lo tanto, hay mucha investigación, hay mucho que hacer hoy en día en adelante para saber y generar después lo que nosotros queremos intentar, es tratar de ver hacia cuáles son los niveles de materia orgánica de carbono en el suelo para establecer qué prácticas pueden ser más asociadas y más amigables para sostener el recurso en el tiempo. Y para finalizar, algunas de los desafíos y algunas de las cosas que nosotros debemos tener en mente para tomar este tema con mucha seriedad. Como les señalaba anteriormente, aún estamos en pañales, estamos generando una línea base y lo primero que hay que hacer es lo que se está discutiendo, que es aprobar la Ley General de Suelos, que actualmente se discute, para generar un marco legal para la protección del recurso. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos una Ley General de Suelos, nosotros no podemos optar a más recursos para proteger el suelo. Por lo tanto, esto es, desde el punto de partida, es súper importante. Así como generamos la línea base, tenemos que generar y aprobar la Ley General del Suelo. Lo otro, desde mi punto de vista, es definir índices de calidad del suelo que permitan a todos que nos permitan generar una herramienta básica y muy fácil de utilizar para saber qué cosas nosotros tenemos que fijarnos, por ejemplo, para saber cómo podemos cuidar nuestro suelo. Definir parámetros de tipo físico, químico y biológico. Y de esa forma nosotros tener mejores herramientas para que en un momento determinado sepamos qué decisión tomar sobre qué prácticas aplicar sobre el suelo. Lo otro es apoyar, fomentar y apoyar las prácticas conservacionistas en el uso y manejo del suelo, por ejemplo, la incorporación de rastrojos, que es una de las razones por las cuales yo estoy dando esta charla, el uso de enmiendas orgánicas, como los compost, por ejemplo, que son una herramienta muy importante en los suelos que tienen menores contenidos de materia orgánica, la prohibición de la quema de rastrojos y el uso de mínima o cero labranza. Y por último, cuando una vez que tengamos toda esta información, tratar de determinar cuál es el potencial de almacenamiento de carbono en el suelo. Como yo les señalaba al principio, no todos los suelos en Chile son iguales, no todos los suelos tienen las mismas propiedades y las mismas capacidades para almacenar materia orgánica. No todos los suelos son afectados por las mismas condiciones climáticas. Por lo tanto, todos los suelos tienen distintos niveles de materia orgánica, tienen distintas capacidades para almacenar materia orgánica. Por lo tanto, definir el potencial de almacenamiento nos va a llevar a nosotros a definir cuáles son las prácticas
y cuáles son los cultivos que tal vez nosotros debiéramos establecer para tener un mejor manejo y uso del suelo, y de esa forma nosotros poder mantener y hacer sustentable este recurso en el tiempo, y así generar y tener por mucho más tiempo este suelo, que nos permitan tener una producción de alimentos que sea sustentable en el tiempo. Y eso ha sido mi presentación, y a todos muchas gracias por su atención y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias por la presentación. Les adelanto a los dos investigadores de INEA que hay varias preguntas que llegaron a través del chat. Así que ahora vamos a dar pie a la ronda de preguntas que va a ser guiada por Fabiola Sepúlveda. Fabiola es coordinadora de este proyecto, gracias al cual se puede realizar este ciclo de charla, y además es extensionista de INEA La Platina. Así que Fabiola, ya te vemos en pantalla. Le pido por favor a los dos expositores, a Marcelo y a Manuel, que por favor enciendan sus cámaras y que estén atentos a las preguntas que les vamos a hacer a continuación. Fabiola, adelante. Hola María Jesús, hola Marcelo, hola Manuel, muchas gracias por estar acá, por acceder a participar de este ciclo de charlas. Saludo a todos los participantes, agradezco el interés, vamos en aumento, cada tanda de ciclo de charlas vamos en aumento, así que se ve el interés, creo que es un tema muy relevante y que se nos hace poco el tiempo y las temáticas a abordar, porque es un tema que de verdad da para largo. Una de las consultas que se generó en el chat por Luis Durán, hay varias consultas de él, pero voy a partir, es: ¿la utilización de microrrizas ayudaría en la formación de bioporos en el suelo? Bueno, hola Marcelo, me gusta Hola, saludarte. Bueno, yo creo que efectivamente uno de los estímulos es la formación. Las hifas en general son capilares pequeñísimos que sin duda ayudarían, pero el estímulo mayor es la actividad biológica. Yo creo que ahí es el conjunto de procesos biológicos que van construyendo agregación, van construyendo espacios, van construyendo interacciones químicas que promueven, digamos, el mejoramiento de la estructura en general. ¿Ah? En forma personal no he trabajado en micorriza, quizás Marcelo ahí puede ayudarme mejor. Sí, Claro. Mira, a ver, si me pudieras repetir la pregunta específicamente para poder responder y tomar el hilo otra vez, Fabiola. Sí, dice: ¿la utilización de microrrizas ayudaría en la formación de bioporos en el suelo? Definitivamente sí. A ver, las micorrizas tienen un papel fundamental. Me voy a adelantar un poco porque voy a participar de otra charla donde yo voy a hablar especialmente de los microorganismos, pero las micorrizas, bueno, son una asociación simbiótica, como todos debemos saber, que aproximadamente el 80% de las plantas que colonizan la Tierra la tienen, ya sea a nivel de endomicorrizas, como micorrizas arbusculares, o ectomicorrizas. Las micorrizas, la razón por la cual establecen estas simbiosis es tratar de explorar en mayor medida el suelo, pero asimismo también son capaces de liberar una glicoproteína que es capaz de generar agregación y principalmente ayudar a la agregación para generar condiciones mayores de porosidad y también de almacenamiento de agua. No olvidemos también de que al haber mayor contenido en materia orgánica, el suelo también tiene la posibilidad de almacenar más materia orgánica, o sea, de almacenar más agua, y por lo tanto hay una mayor cantidad de espacio poroso. Así que la pregunta definitivamente es sí, sí podemos encontrar, especialmente porque, como decía Manuel, la IFA de los hongos son muy pequeñas y generan este espacio poroso o microporos en el suelo que son muy abundantes, y desde el punto de vista del crecimiento de la planta es súper importante. Muchas gracias Manuel y Marcelo por la respuesta. Le comento a los asistentes que este es un ciclo de charlas, por ende partimos la semana pasada, el día jueves, con lo más básico y vamos avanzando. Como dice Marcelo, su próxima charla está dirigida al tema de microorganismos, así que los invitamos desde ya a que sigan participando en este ciclo de charlas, donde cada vez vamos a ir profundizando cada uno de los temas. Otra consulta dice:
En suelos degradados, si se busca recuperarlos, ¿la incorporación de lombrices es primero o se debe hacer otro trabajo previo a su incorporación? Parto yo. Bueno, sin duda, a ver, bajo condiciones de escasa cantidad de oxígeno y escasa materia orgánica, obviamente las lombrices no van a sobrevivir, ¿no? Sin duda hay que establecer algún punto base para dar condiciones básicas de aireación y, digamos, y condiciones de alimentación para que estos seres vivos se presenten. Hay experiencias donde efectivamente, ¿no? En suelos degradados se han realizado, por ejemplo, prácticas como mencionaba Marcelo, de cero labranza, donde se ha dejado paja de distintas rotaciones de cultivo, no solamente paja de trigo, sino que trigo, después lupino, y así en la sucesión de rotaciones, donde curiosamente empiezan a aparecer lombrices, ¿eh? Y empiezan a aparecer lombrices de los tres tipos, ¿eh? Superficiales, intermedias y estas lombrices que tienen este trabajo en profundidad. Pero hay un estímulo y condiciones básicas, principalmente oxigenación y materia orgánica que les permita sustentarse en el tiempo, digamos. Pero sí empiezan a aparecer a medida que se van realizando prácticas conservacionistas. Suelos que tengan altos contenidos de arcilla, poca oxigenación, lo más probable es que tarden, ¿eh? Pero también hay lombrices que se adaptan a esas condiciones. Hay suelos arcillosos que uno puede encontrar algún tipo de lombrices que está... Además, estos seres vivos se movilizan mucho, ¿eh? Pero yo creo que debería haber un piso. No sé, Marcelo, ¿cuál será? ¿Qué piensas tú? Efectivamente, la posibilidad que he tenido de cierta forma de trabajar en distintos tipos de suelo es muy difícil encontrar, o por lo menos es menos abundante la cantidad de lombrices que tú puedes encontrar en suelos arcillosos, principalmente que tienen problemas de anegamiento y que tienen poca oxigenación. No así en los suelos que yo he podido estudiar que tienen un contenido de materia orgánica más alto, o sea, la cantidad de lombrices que tú encuentras generando estas cavidades en las cuales ellas se pueden mover tanto de forma horizontal como vertical es súper importante. Y principalmente hago hincapié en relación por ejemplo, a lo que toqué en mi tema de secuestro de carbono, que estas especies generan un movimiento de la materia orgánica para ser protegida en profundidad que es sumamente importante, ya que generan galerías dentro del perfil de suelo. Y por lo tanto generan también, al alimentarse de materia orgánica, generan un tipo de materia orgánica que es mucho más estable y que es mucho más difícil de descomponer. Eh, yo he encontrado lombrices de prácticamente 40, 60 centímetros de profundidad generando galerías, y el movimiento de materia orgánica también, de materia orgánica estable, es súper importante. Por lo tanto, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, he encontrado que las lombrices generan este efecto y tienen mejores condiciones para crecer en suelos que tienen un contenido de materia orgánica más alto y cantidades de oxígeno y aireación mucho mayores que pueden ser, por ejemplo, los suelos asociados a los suelos más del sur. Muchas gracias, Marcelo y Manuel. Agradecer también a Manuel que respondió la consulta que había quedado pendiente en la charla anterior sobre el número de lombrices por metro cuadrado. Otra consulta, sobre la materia orgánica para la retención de agua en el suelo. ¿Qué tan importante es la calidad de la materia orgánica que se incorpora? Para la calidad de la materia orgánica para la retención de agua. A ver, es sumamente importante, pero la materia orgánica no solamente es la responsable de retener el agua en el suelo. O sea, si bien genera un factor fundamental, especialmente a nivel de microporos que se generan, la materia orgánica en el suelo no está sola. Yo nombraba de que la materia orgánica, al estar en el suelo, genera interacciones con el componente mineral, en lo que nosotros llamamos la formación de complejos organominerales. Ahora, toda la materia orgánica que está en superficie generando un horizonte O, que por ejemplo es prácticamente el líder en descomposición, y más abajo otro horizonte A, esa materia orgánica sí puede retener una mayor cantidad de agua. Ahora,
eso tiene que ver también con las cargas con las cuales interactúa el agua en el suelo. O sea, no solamente, podríamos decirlo de alguna forma, que la materia orgánica actúa como una especie de esponja. Es capaz de retener esa agua. Cuando tú tienes menos componente orgánico, de cierta forma el agua puede percolar y puede lixiviar e irse a capas más profundas y no puede ser aprovechable. Pero de cierta forma hay una interacción que genera de que haya, que prácticamente es tripartita entre la materia orgánica, los componentes minerales del suelo y las raíces que generan de que esta agua sea retenida en el suelo. Pero eso es principalmente, o sea, la materia orgánica produce mayor retención de agua, sí produce mayor retención de agua. ¿Es la única responsable? No, porque la materia orgánica está interactuando con el componente mineral y también con los microorganismos y las raíces del suelo. Por lo tanto, es un conjunto de factores que intervienen. Más que nada, en los trabajos que mencioné, era materia orgánica ya, su proceso ya de humus, humificado. Esa era la materia orgánica que se integraba y permitía, digamos, formar agregaciones y formar espacios para la mayor retención de agua. Pero todo esto es un ciclo, ¿eh? Yo creo que también hay que, son procesos cíclicos. Por lo tanto, a medida que se está llegando hasta el último límite de materia orgánica más humificada, en ese ciclo se estaban generando estímulos permanentes para que se activen los procesos, la actividad microbiológica y se vayan estimulando la formación de otros aspectos. Es una cosa muy dinámica. Así que, por lo menos lo que en la literatura se menciona es que no habla específicamente de un tipo de materia orgánica, sino que solamente llegar a ese nivel de materia orgánica llamada humificada, estaría la relación con respecto a la mayor retención de agua. Pero es todo un tema cíclico, ¿no? Eso. Muchas gracias. Oriana Acevedo consulta, ¿han trabajado en Collodium multiforum para cultivo de cobertera? En realidad, los cultivos de cobertera se han usado muy poco, ¿eh? Nosotros conocemos más como parte de esta dinámica los cultivos de cobertera, los cover crops, se llaman. Lo están usando mucho en los huertos frutales, como en la interhilera, para manejo de diversos objetivos. Estimular a los polinizantes, mejorar las condiciones de infiltración del suelo, evitar la compactación, en fin. El Collodium multiflorum, que en Argentina le llaman el reygrass, también se utiliza, pero acá no tengo experiencia en uso de Collodium multiflorum. Debería haber un estímulo similar a lo que es a las gramíneas en general que se utilizan en ciclos de cultivo de cobertera. Debería ser más o menos similar. Pero en mi caso no lo he utilizado. Yo definitivamente no tengo experiencia en cultivos de cobertera, no. Bueno, para la señora Oriana le comento que en una de las charlas Carlos Ovalle va a hablar sobre ese tipo de temática, así que, como les digo, vamos a ir abordando las temáticas a lo largo del transcurso de este ciclo de charlas, donde vamos a poder responder todas estas consultas que a veces quedan un poco al aire. En la misma temática, Julio Tietz pregunta, ¿qué especies se pueden utilizar como cobertera? Bueno, es muy relativo, ¿eh? Porque es muy específico del sistema productivo y cuánto espacio tengo en la transición de un cultivo a otro. En la presentación yo mostraba un ejemplo de alrededor de 6-7 meses libres de suelo descubierto, donde, bueno, la idea es aprovechar eso y evitar, por ejemplo, que se pierda el nitrógeno residual que quedó del cultivo anterior. Por ejemplo, tuve maíz, quedó mucho nitrógeno, o el caso remolacha o papa, y bueno, queda la transición hasta la nueva rotación. Bueno, en ese periodo yo coloco un cultivo de cobertera que me permita utilizar y reutilizar esos nutrientes que quedan y que no pasen a la napa, digamos, y provoquen procesos de contaminación. Pero es muy relativo cuánto espacio tengo yo para la incorporación, ¿no? En hortaliza se utiliza principalmente en la transición que va en el invierno, pero sectores muy fríos, muy oscuros, por ejemplo, coloquemos de Vilcún hacia la cordillera de los Andes, que son sectores sumamente fríos y nubosos en invierno, es muy poca la cantidad de tiempo que voy a lograr
crezca algo en ese periodo. Por eso es muy específico del sistema productivo con el cual estoy involucrado. En el caso, generalmente, solamente en el proceso de transición, desde el último cultivo, que es en abril, hasta el principio de la actividad hortícola, que es de septiembre, en la zona cerca de Carillanca, donde estamos nosotros en Vilcún, ahí lo que más se utiliza es avena, que después se incorpora. Ni siquiera se usa para pastoreo, solamente se siembra, se deja transicional durante el invierno, y después se incorpora para el cultivo siguiente, y tiene bastantes beneficios en sanidad y también en no perder el nitrógeno residual que quedó de los tratamientos hortícolas anteriores. Así que eso. Marcelo, ¿no? No, ahí Basta. dejo Manuel, yo no es mi especialidad, así que no sabía qué responder ahí. Ya, perfecto. Manuel, entonces, en la misma temática, quizá aquí te pongo un poco más en aprieto, María Ignacia Segovia pregunta, en el caso de la zona norte, suelos con poca materia orgánica, escasez de agua y suelos alcalinos salinos, ¿qué cultivo de cobertera recomienda? ¿Se podría adaptar bien? ¿Y qué manejos especiales habría que tener? Bueno, efectivamente, es complejo la pregunta, pero a ver, esto está enfocado a condiciones de humedad permanente, de alguna forma, porque hemos conversado el tema en sectores secanos y efectivamente tenemos un proceso de transición tan seco en algunos lugares que es imposible intercalar nada. Entonces, bajo condiciones de riego se pueden buscar estrategias, pero condiciones de secano extremo, lo más beneficioso es colocar una cobertura de suelo, perdón, una cobertura vegetal permanente, si se permite, una especie con siembra anual, que genere un ciclo ecológico anual, de acuerdo a las condiciones, porque ahí estamos dependiendo principalmente de la pluviometría natural, no hay suministro de agua de otra manera. Entonces es compleja esa situación. O sea, el cultivo de cobertera se menciona bajo condiciones de humedad, condiciones básicas, o sea, bases para el crecimiento de una gramínea que requiere 300, 400 milímetros al año. Eso sería. Muchas gracias. Pedro Espitia pregunta, y sobre la erosión hídrica por anegación de agua en terrenos, tipo zonas pantanosas artificiales, ocasiona por especies invasoras como el papir, ¿nos puede comentar algo? En el tema de la erosión hídrica. No entendía mucho, él dice que hay como especies invasivas, que donde hay zonas anegadas. Sí, especies invasivas como el papir. No, desconozco el papir, supongo que será alguna zona tropical, digamos. No, desconozco, no tengo información sobre eso. No entiendo mucho el tenor de la pregunta, no sé a qué está dirigida. O sea, ¿cuál es el efecto de esa especie sobre lugares anegados? No. Si Pedro está por ahí, nos escribe por el chat y de ahí contestamos su consulta. Porque les comento que tenemos participantes extranjeros también, por eso quizás la pregunta. Acá. En el manejo del recurso hídrico en el suelo, riego, cambiar de riego tradicional a riego tecnificado, ¿ayudaría a mantener las condiciones del suelo para capturar más carbono y las orientaciones de los surcos ayudaría o es irrelevante? Definitivamente sí, ayudaría. O sea, tener un sistema de riego, por ejemplo, como los que se usaban antiguamente, que era por inundación, generalmente uno desde el punto de vista del uso del agua y del manejo del agua es totalmente deficiente, porque tú no haces uso eficiente de un sistema de riego porque el suelo y las plantas no van a aprovechar todo. Segundo, utilizas de mejor forma con un riego tecnificado el uso del agua, el cual es un recurso hoy en día, como señalaba anteriormente, que está siendo cada vez más escaso. O sea, nosotros estamos aquí ubicados en el sur de Chile
y nosotros tenemos déficit de precipitación en torno al 40 al 50%. Entonces, por lo tanto, orientarnos o ir hacia sistemas de riego más tecnificados, por uno es súper importante para generar una mayor conciencia en el uso eficiente del agua. Dos, obviamente que sí, porque por ejemplo al utilizar sistemas de riegos que son, por ejemplo, como inundación, que son más superficiales, te generan también de cierta forma la migración del carbono o de la capa arable del suelo. Por lo tanto, tú no tendrías un efecto tan importante sobre el arrastre de las partículas del suelo. Por lo tanto, definitivamente sí. O sea, orientar hacia sistemas de riego más tecnificados, no solamente de forma, yo lo diría principalmente de forma del mayor uso eficiente del agua, y luego como un efecto secundario por la posibilidad de que uno a través de esto pueda de cierta forma evitar que el carbono y la materia orgánica y las partículas del suelo que están generando un suelo fértil se vayan del lugar. Muchas gracias a ambos. Consulta Vivian Farjado. ¿Qué prácticas conservacionistas sugieren para suelos con muchas limitantes como los suelos del norte chico? Hay que ver las causales del proceso de degradación. Realmente supongo que el tema de la transhumancia de las cabras allá en la zona norte es uno de los principales agentes de la carga animal, el principal agente del proceso de degradación. En zonas extremas, y me toca verlo también en la zona, acá en la nueva región, en la zona de Lonquimay, podemos llegar a zonas de exclusión, ¿ah? Zonas donde se evite en forma absoluta la intervención ganadera para que se recupere de alguna forma el suelo bajo condiciones de degradación. Esa ya es la condición más crítica, es exclusión y estímulos para que se fomente el crecimiento de una masa vegetal que proteja el suelo de alguna forma. Lo que necesitamos es raíces, ¿ah? Que sostengan el suelo frente principalmente a erosión eólica en el norte, supongo, o eventos muy complejos durante el invierno boliviano. Pero sí, una cubierta vegetal permanente, exclusión y proceso de reforestación o forestación según corresponda. Quizás pueden ser unas medidas para sistemas productivos muy frágiles, ¿no? Llegar a ese extremo, digamos. Eso sería. Muchas gracias. Agradecer a todos por las preguntas que van llegando, comentarles también a las personas que preguntan por el chat sobre las presentaciones. Estas van a ser subidas a la página de YouTube de INEA una vez terminado el ciclo de charlas. Así que ahí se va a encontrar todo el material de todas las charlas que vamos a ir realizando durante el ciclo. Les voy a dejar al tiro una tarea a Marcelo, porque Marcelo continúa con el día jueves con la próxima charla. Nos aclara Pedro Enrique Spitia, dice, él es de España, y dice, la consulta es, ¿hay también una erosión y daño del suelo por acumulación de agua que ocurre por especies acuáticas invasoras? La especie que menciono es Cyperus papyrus o papiro egipto, del originario del río Nilo. Esa negación deteriora totalmente el suelo. ¿Conocen estudios o remediación al respecto? Si es que no lo saben, lo podemos dejar para la próxima, para poder responderla. No sé, ahí Marcelo, porque te dejo a ti la misión. Ya, voy a tratar de ver qué puedo investigar al respecto. No, gracias por la pregunta. Realmente estas instancias ayudan a ampliar la visión respecto a algunos problemas. Lo que acá ha ocurrido en algunos lugares es que durante el proceso erosivo a nivel de cuenca van arrastrando partículas y estas partículas se van acumulando en sectores bajos. Estas pequeñas partículas van tapando los macroporos, fomentando los microporos, tapando los microporos, limos principalmente, o estos légamos arrastrados por las laderas, y cambian totalmente la composición botánica del espacio donde se están depositando en forma permanente, año a año. Cuando tenemos pluviometrías de 70 milímetros al día, acá hemos tenido hasta eventos hasta muy 50, 60 milímetros al día, incluso más. Obviamente, si las laderas están desprotegidas, va a arrastrar material, y ese sedimento se va a ir depositando en las zonas bajas, se va a acumular agua, y efectivamente van a haber especies que van a aprovechar eso
y van a ir formando su biomasa en base a esas condiciones. Es posible que pueda pasar algo similar en esos sectores, ¿no? Pero acá se observa ese fenómeno. Medidas, cubrir con una masa vegetal lo más densa posible las zonas de riesgo de erosión, y eso sería, digamos, para frenar un poco más el depósito permanente de partículas finas en sectores bajos. Pero interesante pregunta, sí, eso. Muchas gracias. Luis Durán consulta. Dice, genial los cultivos de cobertera, pero muchos agricultores pequeños piensan en los gastos, riego y beneficios económicos, más que en beneficios del suelo. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Cómo dar a conocer los grandes beneficios de esta rotación? Muy buena pregunta. La verdad que cuando uno plantea estos cultivos, bueno, dice, ¿qué estoy ganando con esta intermediación entre el cultivo principal y la próxima temporada? ¿Qué estoy ganando en ese espacio? Y eso es una pregunta, la verdad que no hay evaluaciones acá. Lo que tengo entendido, que sí creo que está en la tabla del costo del CIRS, cultivo de cobertera. Habría que buscarlo y ver qué detalles hay. Pero tengo entendido que está, ¿no? Como estímulo para que se utilicen los cultivos de cobertera. Pero sin duda es una deuda de determinar los beneficios económicos en muchos aspectos, almacenamiento de carbono, en todo lo que mencioné, en cuanto a evitar que se pierda ese nitrógeno, porque hay sectores ya que vamos a tener problemas con la carga de nitrógeno a nivel de napa. Por lo tanto, si yo termine maíz, que son 300 unidades de nitrógeno, 250, 300 unidades de nitrógeno, ese maíz, el nitrógeno residual que va a quedar en el suelo va a ser enorme. O apliqué purines, o apliqué guano de distintas formas. ¿Cómo retenerlo y dejarlo retenido hasta que venga el nuevo cultivo? Eso habría que cuantificarlo. Pero falta mucho para investigar ese tipo y ajustarlo a los sistemas productivos. O sea, si me corro de la zona central hacia el sur o hacia un poquito más hacia el norte, va a cambiar el esquema. Entonces, falta... El sentido de presentarlo era ver que hay beneficios, ¿eh? Y se está usando en otras partes, ¿eh? Y bueno, quizás lo más palpable va a ser lo que señala don Carlos Valle en la presentación próxima, así que no pueden perderse esa presentación. Mira, no, la verdad es que como que no es mucho mi especialidad, entonces no tengo un fundamento como para argumentar ahí algo en relación a esa pregunta. Perfecto, pero esta sí va dirigida para ti. Ya. Según su experiencia, la transformación de suelos agrícolas a suelos para viviendas es un problema importante al momento de hablar del secuestro de carbono. ¿Y la asociación con cultivos de cobertera ayuda al secuestro de carbono? Sí, mira, uno podría decir de que de cierta forma un cambio, por ejemplo, en el uso del suelo, bueno, hay un uso del suelo que es como sucesivo desde que se empezó a talar el bosque para establecer suelos para producción de alimentos. Luego hay ciertos sectores donde prácticamente uno está viendo de que se está urbanizando. Hay sectores donde son los que están destinados a la agricultura, a la producción de alimentos, ahora están siendo construidos, muchos edificios y poblaciones. Ahora, hay un efecto, mira, no está tan claro eso en la investigación, porque resulta de que los suelos urbanos también tienen capacidad de almacenar materia orgánica. O sea, voy a contar una realidad local para que entiendan de que esto no es tan extraño, de que los suelos que están urbanizados no puedan secuestrar materia orgánica. Yo trabajo aquí en el sur de Chile, pero vivo en la 9ª región, en Temuco, y acá hay un factor fundamental que en este tiempo nos estaba quejando, que es la alta contaminación atmosférica por el uso de leña húmeda. Tenemos momentos en que nosotros no podemos hacer fuego porque la cantidad de material particulado que hay es tan alta que produce daño a la salud. Por lo tanto, tenemos prohibiciones de usar fuego. Pero resulta de que parte de esa leña que nosotros quemamos en nuestras combustiones eh, genera este material particulado que al final se empieza a depositar sobre el suelo. Y cuando la leña, por ejemplo,
no tiene o sea, no se produce una combustión completa, genera unas partículas que se llaman black carbon, biochar, o char le llaman algunos, que es un compuesto carbonado que permanece mucho tiempo en el suelo. Entonces, de cierta forma, aunque no lo quieras, una generación, un problema que está afectando negativamente a la salud, está de cierta forma generando también una acumulación de partículas en el suelo que de cierta forma está entrando al sistema un tipo de partícula que puede permanecer por mucho tiempo porque los microorganismos no la degradan, permanece allí, interactúa, y también no solamente la acumulación, se ha visto que de ese material particulado también empieza a generar mejores condiciones para que, de mejores condiciones de aireación y porosidad. Es como que si tú estuvieras agregando un compuesto de cierta forma más humificado al suelo. Entonces, de cierta forma, desde un efecto negativo, producto de la combustión de esta leña, se está generando también un efecto positivo que no había sido investigado, porque eh, hay mucha área a nivel mundial que está urbanizada, que tiene casas, que producto de que nosotros necesitamos vivir, necesitamos construir, urbanizar. Y siempre la pregunta fue eso: ¿qué pasa en los suelos, que no es menor la superficie destinada a vivienda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el secuestro de carbono? ¿Qué pasa con el carbono en el suelo? Claro, no laboreamos el suelo, de cierta forma, pero de cierta forma ocupamos gran parte de esa superficie también en caminos y cosas así que no están destinadas de cierta forma a acumular. Pero en los suelos urbanos sí, ese factor es muy importante, y lo más probable es que no sea propio de Chile, sino que también de otras zonas del mundo que también sufren este problema de contaminación. Mira, qué interesante. La verdad es que por lo menos a mí no se me hubiera pasado por la mente ese factor. En honor al tiempo, voy a leer la última consulta. Dice, los suelos volcánicos del sur de Chile tienen más o menos potencial que los suelos de la zona central de aumentar la materia orgánica del suelo a través de estas prácticas sustentables. Ejemplos, cultivos de cobertera, cero labranza, incorporación de rastrojos. Bueno, esto es algo que yo había deducido de cierta forma hace mucho tiempo, producto de cuando trabajaba en la universidad hacíamos este tipo de investigación. Pero un estudio no hace mucho tiempo que terminó, desarrollado o encabezado por Carlos Valle, eh, tuvo por objetivo generar una NAMA, que es una NAMA agrícola, que se conoce como acciones de mitigación. Y lo que buscó fue identificar desde suelos de la zona central hasta suelos de la zona sur cuál era el potencial de almacenamiento de materia orgánica bajo esas realidades. La realidad es qué cultivo y qué condiciones con qué prácticas. Entonces tenemos que dejar claro algo: los suelos del sur de Chile, los suelos volcánicos, tienen un potencial de almacenamiento de materia orgánica que es importante. Pero debemos decir que la acumulación de materia orgánica en estos suelos se produce principalmente, uno, por las condiciones climáticas. Tenemos que decir que las condiciones climáticas del sur de Chile propician la mantención y la acumulación de materia orgánica. Uno, las precipitaciones, y dos, las temperaturas, ¿ya? Las temperaturas generalmente generan de que la tasa de descomposición sea mucho más lenta. Ahora, teniendo en claro eso, nosotros tenemos desde el sur de Chile suelos con mayor cantidad de materia orgánica, suelos andisoles, ya sean los famosos que se llaman suelos trumados, y suelos orgánicos que tienen, por ejemplo, los suelos de Chiloé tienen contenidos de materia orgánica de 30%. Ahora piensa tú que si el suelo tiene una capacidad finita para almacenar materia orgánica, nosotros no podemos agregar materia orgánica de forma indefinida. Por lo tanto, nuestros suelos desde el punto de vista superficial no tendrían mayor capacidad o potencial para almacenar materia orgánica respecto a otros suelos que tienen menor. Ahora, la NAMA, esta NAMA agrícola que se generó a partir de esta investigación, generó de que los suelos que tienen mayor potencial de almacenar materia orgánica, en los cuales se vio que había mayor acumulación, eran los suelos del norte, los suelos de la zona central, perdón, que tenían materia orgánica en torno al 2%. Por lo tanto, es obvio pensar que un suelo que tiene menor contenido de materia orgánica, teniendo la capacidad de acumular y de almacenar, va a tener mayor potencial. Por lo tanto, nosotros como que estamos llegando más a nuestros límites de almacenamiento de materia orgánica. Si bien tenemos como aliados las condiciones climáticas,
pero ¿dónde está el mayor potencial de almacenamiento de los suelos volcánicos? En profundidad. Porque los suelos, los suelos del sur de Chile, los suelos volcánicos, al tener una menor capacidad, densidad aparente y mayor pluviometría, lo que está haciendo de cierta forma es arrastrar toda esta materia orgánica que a través de carbono orgánico suelto a profundidad, lo cual es capaz de generar estos complejos orgánicos minerales y los microorganismos no pueden descomponerlos. Por lo tanto, ahí está el mayor potencial de los suelos volcánicos, en profundidad y en general de los suelos. Pero a nivel de superficie, los suelos del norte definitivamente. Muchas gracias a ambos por las respuestas, por sus exposiciones tan claras. Como les comentaba, creo que es un tema que da para largo, por eso quisimos hacer este ciclo de charlas donde podamos abordar en cada una de estas tandas las temáticas de por sí. Les recuerdo, María Jesús, no sé si me acompañas, les recuerdo que el día jueves 22 continuamos, este jueves 22 continuamos con el ciclo de charlas, nos va a acompañar Marcelo nuevamente en este ciclo. Como él comentó ahí en una de las preguntas, va a abordar mucho más a fondo esa temática, así que los invito a todos los participantes que se unieron hoy día en que continúen, que en el mismo lugar les va a llegar el link a su correo y a la misma hora a las 9 de la mañana. Así es, el próximo jueves 22 de julio a las 9 de la mañana se presentarán dos nuevos interesantes temas de este ciclo de charla. Importancia de la microbiota en el ciclaje de nutrientes, que lo presentará Marcelo Panicini de Iñaquiramapu, y también técnicas de manejo de rastrojos en maíz y cereales a cargo de Jorge Carrasco de Iña Rayentue. Tendremos más de 14 expositores de Iña a lo largo de este ciclo de charlas que partió el 15 de julio de manera muy exitosa. Hoy día tuvimos también muy buena asistencia, así que los invito cordialmente a que sigan las redes sociales de Iña, @IñaChile. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y próximamente en YouTube, donde subiremos todas las grabaciones de este interesante ciclo de charlas, así que todos cordialmente invitados a revisar ese material que próximamente vamos a subir. Muchas gracias a todos por los comentarios que nos llegan a través del chat, los estamos leyendo todos, así que felices de que nos acompañen asistentes nacionales y por supuesto los extranjeros. Muchas gracias por acompañarnos. María Jesús. Cuénteme. Sí, es que estoy leyendo acá en el chat y quiero saludar a David Ramos, que nos habla desde Panamá, y quería comentarle que efectivamente las presentaciones nuevamente van a estar en YouTube, en la página de INEA, una vez terminado el ciclo de charlas, para que todos se queden tranquilos de que van a poder volver a ver las presentaciones. También aprovecho de saludar acá, para que no se me vaya, desde México nos saluda Alejandro, dice que para la próxima reunión va a poder hacer consultas y todo el tema. Ah, estupendo. Muy bien, entonces, ahora sí les agradecemos nuevamente a los expositores por darse el tiempo de presentar de manera tan detallada sus temas y por supuesto contestar todas estas preguntas. Fabiola, muchas gracias por estar también. Gracias a todos y a todas. Recuerden que nos tenemos que seguir cuidando, que todavía estamos enfrente de una pandemia. Así que nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana.